Buenos días a todas. Para la clase de fundamentos clínicos de hoy voy a estarles discutiendo el sistema cardiovascular. Antes de comenzar con la discusión, es importante que conozcamos que el sistema cardiovascular también se conoce como el sistema circulatorio. Ambos términos representan lo que es el mismo sistema. El sistema cardiovascular comienza, ¿verdad? Tenemos que hacer el señalamiento que se encarga de que la sangre circule a través de todo el cuerpo. Es el encargado de que se transporten nutrientes, oxígeno, dióxido de carbono y hormonas a través de todas las partes de nuestro cuerpo. Las células del cuerpo dependen ¿verdad?, de un suplido de manera constante eh, de nutrientes y a su vez de oxígeno. Y a través, ¿verdad?, de esta circulación de la sangre, entonces es que todas las células de todo lo que es el cuerpo humano se nutren, ¿verdad?, y reciben este suplido de oxígeno y de lo que van a ser los nutrientes que el cuerpo aprovecha, ¿verdad?, a través de la ingestión de alimentos, a través de la alimentación, ¿verdad? Y a través de todas esas funciones, las 4 funciones que yo les discutí, que forman parte de lo que es el sistema digestivo. Cuando se recibe ese suplido, ¿verdad?, de los nutrientes y ese oxígeno, se genera energía, que entonces es la que se envía a las células y cada célula, ¿verdad?, puede llevar a cabo su función, puede llevar a cabo su funcionamiento. El sistema cardiovascular contiene el corazón y el corazón es un músculo bien poderoso que sirve como una pompa, ¿verdad?, que va a estar bombeando sangre todo el tiempo mientras, ¿verdad?, el cuerpo está en funcionamiento. Contiene también los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos son los medios de transporte, ¿verdad? Esa línea donde se va a llevar el combustible que es la sangre y es el medio de transporte para que esa sangre pueda viajar a cada parte de lo que es el cuerpo humano. Tenemos que establecer primeramente cuáles son esos componentes o esos órganos, ¿verdad?, esenciales dentro del sistema, que es lo que compone el sistema. Primeramente, el sistema contiene el corazón. El corazón es uno de los órganos de mayor importancia, no solamente para el sistema, sino para todo el cuerpo, pues porque es el que permite, ¿verdad?, que ese transporte ocurra de manera recurrente, de manera continua, por lo que el cuerpo y todo sus componentes van a recibir ese suplido de sangre y de oxígeno y eso es lo que permite que nosotros nos mantengamos con vida. Adicional al corazón, les dije que contiene los vasos sanguíneos y los vasos sanguíneos se dividen en 3 de acuerdo a su tamaño. Contiene capilares, contiene venas y contiene arterias. Los capilares son esos vasos sanguíneos más delgaditos, los que transportan la menor cantidad de sangre. Si usted se fija y tal vez si se da un golpe, ¿verdad?, en alguna parte de su cuerpo, usted nota que en esa área donde recibió el impacto se pueden ver algunos, ¿verdad?, como algunas lineecitas rojas que parezcan pequeñas venitas, pues esos son capilares, esos son los más pequeños dentro de los vasos sanguíneos. El segundo en tamaño son las venas. Las venas, si usted se fija en algunas partes de su cuerpo, los brazos, la parte interna de sus brazos, usted puede ver, ¿verdad?, unas líneas bastante notables. Siguen siendo delgadas, pero se pueden ver, ¿verdad?, a simple vista a través de la piel. Ellas cargan más cantidad de sangre que los capilares eh, y son, ¿verdad?, más propensas a poderlas observar a través de diversas partes del cuerpo. El tercer vaso sanguíneo y el más importante, por decirlo así, son las arterias. Estos son los vasos sanguíneos que cargan la mayor cantidad de sangre, por lo que recibir un impacto en algún área donde haya una arteria, ¿verdad?, donde se encuentre corriendo una arteria, puede ser un determinante, un factor de mucha importancia, ¿verdad?, para lo que dependa la vida de un ser humano. Así que las arterias son las encargadas de transportar las cantidades mayores de sangre a través del cuerpo.
Así que son los vasos sanguíneos más grandes y por lo tanto los más importantes. Y el último componente del sistema, obviamente, es la sangre, pues porque es ese líquido, ¿verdad? Ese oro líquido que se transporta a las diversas partes del cuerpo, por lo tanto carga nutrientes y carga oxígeno y es lo que se va a transportar a través de todos esos vasos sanguíneos que a la vez el corazón va a estar bombeando para que pueda ser recibido ese suplido en cada una de las células. Cuando hablamos del corazón, el corazón tiene un tamaño aproximado de un puño cerrado. Usted cierra su puño, usted puede tener un estimado, ¿verdad?, del tamaño de su corazón. Pesa menos de 1 libra, pero es un músculo sumamente poderoso porque, como les dije, funciona como una pompa que va a estar bombeando sangre todo el tiempo, ¿verdad?, a través de los latidos del corazón y es el que se va a estar encargando de que ese suplido de sangre ocurra. Se divide en 4 cámaras, o sea, lo vamos a dividir en 4 secciones. Las dos superiores, esas 2 cámaras de la parte de arriba del corazón, se conocen como los atrios y las 2 partes inferiores o las 2 partes de abajo se conocen como los ventrículos. El corazón pompea aproximadamente 3 onzas de sangre en cada contracción, o sea que en cada latido el corazón se contrae y se relaja, se contrae y se relaja, y esto ocurre durante todo el tiempo que un ser humano se encuentra con vida, ¿verdad? Todo el tiempo ese movimiento de contracción y relajación está ocurriendo, así que en cada una de esas contracciones y relajaciones el corazón puede bombear hasta 3 onzas de sangre. En este slide les coloco un video, ¿verdad?, interactivo que más adelante cuando ustedes estén accesando su presentación van a poder ver. Aquí les está explicando un poquito más en detalle, ¿verdad?, el funcionamiento y la composición del corazón. Ya hablamos en términos anatómicos cómo se divide el corazón, ¿verdad? Cómo se conocen esas partes superiores y esas 2 partes inferiores. Ahora vamos a hablar de la fisiología, o sea, el funcionamiento del corazón, cómo trabaja el corazón. Pues el corazón dijimos que va a estar haciendo, ¿verdad?, una serie de movimientos de contracción y relajación que son, ¿verdad?, los que representan ese bombeo de sangre y eso ocurre a través de la presión arterial. La presión arterial no es otra cosa que la fuerza de la sangre, esa fuerza que tiene la sangre al empujarse por las paredes de las arterias. Así que una vez el corazón está haciendo, ¿verdad?, ese movimiento de contracción y de relajación, eso lo que hace es que impulsa la sangre a través de los vasos sanguíneos más grandes que dijimos que eran las arterias y a eso se le conoce como la presión arterial corporal. La presión arterial, ¿verdad?, se determina calculando la presión sistólica sobre la presión diastólica. La presión normal del cuerpo humano es de 120/80, o sea, la presión sistólica 120 sobre la diastólica 180. Rangos más altos o más bajos, ¿verdad?, pueden ser indicadores de que en términos de la presión arterial algo esté ocurriendo de manera anormal. Cuando hablamos del pulso, el pulso es ese ritmo que el corazón hace, ¿verdad?, que podemos nosotros sentir a través del tacto. Si colocamos nuestra mano en el lado izquierdo del pecho, aproximadamente donde está localizado el corazón, podemos sentir, ¿verdad?, esas pulsaciones, ese ritmo constante que el corazón lleva y eso representa ese proceso de bombeo, ¿verdad?, de contracción y relajación que hace el corazón por minuto. Esto se calcula por minuto. El pulso se puede tomar, ¿verdad?, por el lado del cuello, se puede tomar a través de la muñeca, ¿verdad? Si usted recibe servicios médicos y los vitales se los toma de manera, se le toman de manera manual, pues entonces se le va a colocar por lo general el dedo sobre la parte de la muñeca interna y se utiliza un reloj para calcular el minuto, cuántas pulsaciones por minuto usted tiene. Lo normal es que un ser humano tenga entre 60 y 100 pulsaciones por minuto, o sea que el corazón haga ese movimiento de contracción y relajación entre 60 y 100 veces.
En esta gráfica, ¿verdad? En esta imagen les coloco eh, los renglones para considerar, ¿verdad? Lo que es una presión arterial normal y lo que sería ya una presión arterial elevada, lo que podría, ¿verdad? Ser un indicador de que hay un diagnóstico de hipertensión. Sabemos que hipertensión es cuando la presión arterial está más alta de lo normal. De la misma manera, tener la presión arterial más bajo de lo normal puede ser un indicador de que un paciente tenga hipotensión. Hipo viene de verdad, es un prefijo para hacer referencia a más bajo, así que sería una presión arterial más baja de lo normal. Y les coloco dentro del renglón verde el 120/80. Esta es lo que se considera la presión arterial normal. Ya un poquito más del 120, entre 120 y 129, se considera, ¿verdad? Como que está un poquito elevada, es un indicador de que hay que mantener una observación a esa presión. Ya más alta sobre el 130 también está hablando de que podría estar comenzando lo que es un episodio de hipertensión. Más alto de 140 y la diastólica más alta de 90, entonces es algo que se debe considerar en términos médicos y ya una presión arterial que supere los 180 de la sistólica sobre los 120 de la diastólica es un caso, ¿verdad? De urgencia que se debe tratar a través de una sala de emergencia porque puede haber una crisis, ¿verdad? Hipertensiva. Vamos a hablar un poquito sobre cómo ocurre ese ciclo, ese flujo de la sangre en el cuerpo. Cuando la sangre llega a los capilares, en los tejidos, ya dijimos que los capilares eran esos vasos sanguíneos más finitos, más delgados, los que transportaban menos sangre, se libera oxígeno. El oxígeno, las células lo utilizan para poder producir energía y obviamente que el cuerpo pueda hacer las funciones que está destinado a hacer. Las células liberan productos de desecho, como lo son el dióxido de carbono. Cuando discutamos el sistema respiratorio, vamos a aprender cómo el cuerpo, ¿verdad?, se respira aire externo y ¿verdad?, absorbe lo que es el oxígeno y desecha lo que es el dióxido de carbono. Para efectos del cuerpo humano, el dióxido de carbono es un material de desecho, es un material con el que el cuerpo no debe quedarse, no debe retener. Así que cuando estas células, esta sangre llega al capilar, el capilar libera ese oxígeno, las células lo utilizan, producen la energía y a la misma vez del esfuerzo que se realiza para producir esa energía, liberan ese dióxido de carbono y liberan agua. Estas dos sustancias van a ser, ¿verdad?, absorbidas por la sangre y entonces van a ser transportadas para que esa sangre pase por los filtros los que hablamos ayer, van a pasar por los filtros que tiene el cuerpo que representan, ¿verdad?, esos riñones, se filtran y entonces se van a sacar esas sustancias que el cuerpo ya no necesita. Esa sangre usada, o decimos que está usada y el término correcto, perdón, es decir, desoxigenada, viaja por las venas, que es el segundo vaso sanguíneo, ¿verdad?, de menor tamaño, y regresan al corazón. El corazón bombea la sangre que ya está desoxigenada de nuevo hacia los pulmones, que es lo que va a permitir, ¿verdad?, que se absorba el oxígeno y el ciclo comienza nuevamente. Así que si ustedes se fijan, el sistema circulatorio depende también de las funciones de otros sistemas, depende de la función del sistema urinario, donde se encuentran los riñones que van a filtrar esa sangre, depende del funcionamiento del sistema respiratorio, que a través de los pulmones entonces se obtiene el oxígeno del aire que respiramos. Así que el cuerpo humano trabaja de manera ¿verdad?, rítmica, de manera sincrónica entre un sistema y otro para que se puedan llevar a cabo todas las funciones de importancia del cuerpo. En esta imagen les coloco, ¿verdad?, cómo se distribuyen esas venas y esas arterias a través de todo el cuerpo. Si usted se fija, las venas están coloreadas de un color entre azul y violeta y las arterias están coloreadas en rojo. Fíjense cómo en tamaño, ¿verdad?, las arterias
en lo que es el tronco del cuerpo se encuentra, ¿verdad?, el área más considerable de arterias y cómo se van distribuyendo a través de las diversas partes del cuerpo, ¿verdad? Y van disminuyendo en tamaño de acuerdo al tamaño de cada parte. Importante que conozcamos algunos datos sobre la sangre que resultan bien interesantes. Para conocer qué es la sangre es un líquido de color rojo, que es lo que es impulsado a través de del pulso, a través de esos bombeos del corazón, que circula por todos los vasos sanguíneos de todas las, ¿verdad?, seres humanos y animales. Transporta también oxígeno, alimentos y los productos de desecho que van a ser eliminados, ¿verdad?, de acuerdo a las diversas funciones que yo les he ido discutiendo. El color en las arterias es un color rojo brillante porque las arterias son las que contienen la mayor cantidad de oxígeno. Así que una vez la sangre se mezcla con el oxígeno es que se le da esa coloración roja y mientras más oxígeno contenga ese vaso sanguíneo, pues más intenso será ese color rojo, más brillante. En las venas la sangre es un poco más oscura, es un color ya tirando más a lo marrón, porque las venas son las que contienen esa sangre usada o la sangre que dijimos que está desoxigenada, por lo que contiene un alto contenido de lo que es dióxido de carbono y dióxido de carbono es un gas que es un desecho que va a ser expulsado del cuerpo. De manera externa, o sea, si nosotros miramos a simple vista para nosotros poder identificar las venas en nuestro cuerpo, las venas se ven de un color como azuloso. No se ven ni rojas ni se ven marrones, se ven como azulosas. Así que cuando nosotros nos hacemos, ¿verdad?, una herida, un corte, entonces a la vez que esa herida, esa sangre tiene el contacto directo con el oxígeno que se encuentra de manera externa, entonces podemos ver ese color rojo. El cuerpo humano, en términos generales, tiene aproximadamente 5 cuartos de sangre. 5 cuartos son 4.7 litros de sangre en todo el cuerpo. En total, los vasos sanguíneos miden 60.000 millas. Imagínense la cantidad, ¿verdad?, de vasos sanguíneos que nuestro cuerpo en total tiene. Y existen 8 tipos de sangre. De acuerdo, ¿verdad?, al tipo de sangre son las personas que pueden donar sangre, o sea, una persona de un tipo de sangre particular tiene, ¿verdad?, unos tipos adicionales ¿verdad?, de sangre de los que puede recibir en caso de necesitar una transfusión de sangre, ¿verdad? Hay otros tipos que solamente pueden donarle sangre solamente a su mismo tipo y van a ver, hay un tipo de sangre que se considera universal, pues porque cualquier otro tipo de sangre puede recibir de ese. Cuando hablamos de las arterias, como les dije, las arterias son los vasos sanguíneos más grandes porque transportan eh, la mayor cantidad de sangre a diversas partes del cuerpo. Tienen tejido conectivo. Tejido conectivo es tejido, ¿verdad?, que puede, valga por la redundancia por su término, conectar diversas partes del cuerpo para que esa sincronía de sistemas pueda ocurrir. Las arterias, cada una, ¿verdad?, tiene nombre particular de acuerdo al lado donde se encuentran. La vena cava es una arteria que se encuentra al lado derecho del cuerpo. La aorta es la arteria que se encuentra al lado izquierdo del cuerpo. La parte que, ¿verdad?, que contiene tejido conectivo hacia los pulmones, o sea, que va a recibir la mayor cantidad de oxígeno que liberan los pulmones, se llama la arteria pulmonar y esta arteria se divide en dos, pues porque tenemos dos pulmones, o sea que vamos a tener un medio de transporte para cada uno de los pulmones. Y la carótida es la arteria que tenemos a través del cuello y la cabeza, que es la que nos da el suplido, ¿verdad?, a lo que es nuestra cabeza, donde se encuentra nuestro cerebro, una de las partes de mayor importancia, si no la más importante del cuerpo humano. Las venas son más delgadas que las arterias, contienen un tejido elástico, o sea, se pueden estirar y no tienen tanto tejido conectivo.
Para poder mantener el flujo de sangre, las venas utilizan válvulas que previenen que esa sangre regrese, o sea que la sangre viaja en una misma dirección y a una vez pasa, ¿verdad? Esa sangre, esas válvulas sellan para evitar que entonces se regrese por ese medio de transporte a las partes del cuerpo. Los capilares, como dijimos, contienen paredes bien delgadas, pues porque la cantidad de sangre que ellos transportan es mínima. Son bien delicadas, pues porque son tan finitas y tan delgaditas que con cualquier impacto ellas pueden sufrir daños. Son vasos sanguíneos microscópicos, por eso su fragilidad, y son los encargados de transportar los nutrientes oxigenando la sangre de las arterias. ¿Quién es el especialista que trata todas estas condiciones del sistema cardiovascular o el sistema circulatorio? Pues es el cardiólogo. El cardiólogo es un médico especializado en el diagnóstico y el tratamiento de todas las enfermedades que afectan no solamente al corazón, sino también a los vasos sanguíneos. Dentro, ¿verdad?, de la especialidad de la cardiología, se han creado subespecialidades, o sea, hay médicos dedicados únicamente a una de las funciones del sistema o dedicados solamente al estudio de vasos sanguíneos o solamente al estudio de las condiciones cardiológicas de niños. Así que de acuerdo, ¿verdad?, a su área de expertise, a su preparación particular, pues entonces es que surgen estas subespecialidades. Y algunos ejemplos son la cardiología pediátrica, o sea, la cardiología pediátrica, perdón, atiende solamente niños y jóvenes menores de 18 o 21 años. Un cirujano cardiovascular, pues un cirujano, ¿verdad? Es una persona que puede llevar a cabo tratamientos invasivos o de cirugía dentro de lo que es el sistema cardiovascular. Existe otro como el que les coloco en su presentación, un cirujano perifero-vascular. Un cirujano perifero-vascular se encarga de llevar a cabo tratamientos invasivos solamente, ¿verdad?, a esas arterias que contenemos por lo general, que viajan a través de las extremidades inferiores o de las piernas. Personas que tienen problemas de circulación en las piernas acuden a lo que es un cirujano perifero vascular para recibir algún tipo de tratamiento o prueba diagnóstica. Les coloco en esta tabla algunos diagnósticos aplicados al sistema para que tengan ejemplos. El sistema cardiovascular es un sistema que tiene muchos diagnósticos. Aquí les coloco unos de los bien, ¿verdad?, de los tantos que existen. Como les dije ya, la hipertensión no es otra cosa que tener la presión arterial más alta de lo normal. Les coloco un diagnóstico con su abreviatura que es PVD, Peripheral Vascular Disease. Es una condición circulatoria, como les dije, la tratan los periferovasculares y es cuando hay problemas de circulación en las extremidades inferiores del cuerpo. Siempre que hablemos, yo les dije en anatomía y fisiología que las extremidades inferiores son las piernas, las extremidades superiores son los brazos. Venas varicosas es cuando podemos ver, ¿verdad?, que hay problemas de circulación a través, por lo general, de la parte de los muslos, la parte baja de la pierna, y se puede ver, ¿verdad?, cómo se notan esas venas de una tonalidad ya no tan rojiza, sino un color como violeta. Y esta condición, por lo general, se trata utilizando un procedimiento que utiliza unas agujas y se le vacían esa acumulación de sangre excesiva que contienen esas venas y esos capilares. Cuando hablamos de coronary artery disease, no les coloqué ahí la descripción, pues porque es un poquito extensa. Decir coronary artery disease y aterosclerosis, estamos hablando de lo mismo. Una condición, ¿verdad?, de la arteria, en este caso de la coronaria, es cuando se acumula dentro de las paredes de la arteria, se queda material acumulado que se va endureciendo, por lo tanto esto impide que el flujo de sangre ocurra de manera normal. Así que una arteria, cuando escuchamos el término esa arteria está tapada o hay endurecimiento en las arterias, es que se acumula placa, pues porque la sangre tal vez no está lo suficientemente coagulada, perdón, no está lo suficientemente acuosa, o sea que está coagulada. Cuando se coagula la sangre es que se crean coágulos o grumos dentro de la sangre
Así que todos esos pequeños coágulos se van alojando en las paredes de las arterias, por lo tanto el flujo de sangre es menor y pueden verse afectadas algunas partes del cuerpo porque no reciban el suplido de sangre que necesitan. La hipotensión es cuando se tiene una presión arterial más baja de lo normal. Un infarto en el miocardio, pues cuando una persona, ¿verdad?, tiene un episodio agudo, que eso ocurre de manera repentina, que lo que decimos que el corazón sufrió un ataque. Por alguna razón, el corazón dejó de funcionar en un momento imprevisto. Otro diagnóstico del sistema es la cardiomegalia. Cardiomegalia, sabemos que cardio es del corazón y megalia es un agrandamiento normal, pues cardiomegalia es un agrandamiento normal del corazón. Insuficiencia venosa es que no se está ¿verdad?, transportando la cantidad suficiente de sangre a través de las venas del cuerpo. Así que no hay mucho flujo sanguíneo, por lo que hay problemas de circulación. Arritmia cardíaca es un trastorno que altera, ¿verdad?, lo que es la frecuencia cardíaca, que por alguna razón las pulsaciones por minutos no son las que se encuentran dentro del rango normal. Y por el contrario, palpitaciones es cuando es un síntoma que representa que se sienten las pulsaciones mucho más rápidas, o sea, tenemos más pulsaciones por minuto de lo normal. En este caso, dijimos que las pulsaciones normales son entre 60 y 100 pulsaciones al minuto, pues entonces se tienen pulsaciones mucho mayores de 100, así que esto puede redundar o significar, ¿verdad?, que pueda ocurrir un episodio de infarto o un episodio de alguna otra condición aguda. Algunos de los procedimientos médicos que se realizan dentro de lo que es el sistema circulatorio, existe la reparación de arterias, que por alguna razón hubo un trauma, un golpe, una herida donde se vio afectada una arteria y hay que hacer una reparación y hay que suturar, ¿verdad? Y arreglar esa arteria para que ese flujo sanguíneo continúe. Es importante que sepan que un golpe, una herida a lo que es una arteria puede representar, ¿verdad?, un desangramiento bien rápido del flujo sanguíneo en el cuerpo, por lo que puede provocar la muerte de un ser humano. Cuando se habla de cardiopulmonary bypass, un bypass es cuando se conecta, ¿verdad?, la sangre a una maquinaria que va a recoger esa sangre, y esto se hace por lo general cuando se están haciendo cirugías relacionadas al sistema. Valvotomy, valvuloplasty son cirugías, ¿verdad? Procedimientos quirúrgicos que se realizan ya a lo que son las válvulas de los vasos sanguíneos. Las válvulas son las encargadas, ¿verdad?, de cerrar e impedir que la sangre regrese por donde ella está pasando. Así que algunas veces hay pacientes que enfrentan dificultades con esas válvulas y esas válvulas tienen que corregírselas. Trasplante de corazón, ¿verdad? Pues a través de un donante, ya sea una persona fallecida que decidió donar sus órganos o una persona, ¿verdad?, que se encontraba dentro de la lista de donantes, va a recibir un corazón de otra persona, pues porque el suyo no está funcionando. Por lo tanto, la única forma de poder recibir un tratamiento es que se les coloque un órgano nuevo. Angioscopía es una examinación visual de algún angio, y angio sabemos que es vena. Alguna vena necesita, ¿verdad?, que se haga una examinación. Se realizan ultrasonidos intravasculares. Cuando hablamos de intravasculares, dentro de una vena, o sea, se insertan cámaras para poder utilizar ondas de ultrasonido para poder identificar posibles diagnósticos. Y la hemodiálisis, pues que lo discutimos ayer como parte del sistema urinario. Hemodiálisis es ese proceso donde se conecta un paciente a una máquina que va a hacer la función de lo que son los riñones, o sea, va a estar filtrando la sangre y eliminando todas las sustancias dañinas, todas esas sustancias nitrogenadas que se encuentran en la sangre como parte, ¿verdad?, de la absorción de nutrientes y de otros compuestos que nosotros ingerimos a través de la dieta.